Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos cantando el himno número 43. Descansa en mí tus penas, reposo te daré. Le dijo el Maestro de todo corazón, palabras que bendicen con gracia, paz, perdón, con gozo infinito, palabras del amor. Hymn number 43. Leeré de las Escrituras. Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, le bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Leeré del Manual de la Iglesia el artículo número 8, Guía para los miembros, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni mero afecto personal debe impulsar los motivos y actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado,
expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonado. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para que se les libre de todo mal, de que profeticen, juzguen, condenen, aconsejen, influyan o sean influidos erróneamente. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único y adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente y supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 356. Leeré la primera estrofa. Divino amor, a ti solo adoramos, pues Dios, en ti tenemos nuestro ser, en Jesucristo, tu Hijo amado. Has demostrado nuestra perfección. Hymn 356.
El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. A continuación, el solo Julia Wade al despertar en la loma del día. Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer, y veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser. Y veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar, o el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar, como el cantillo de un gallo, como el trinar del zorzal. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Amigos, la Tercera Iglesia Cristiana es un miembro de la Primera Iglesia Cristiana Científica en Boston. Les invitamos a presenciar nuestros servicios dominicales en inglés a las 11 de la mañana los domingos y a la 1 de la tarde en español. También se ofrece escuela dominical en los servicios. Nuestra iglesia también tiene en nuestras instalaciones la sala de lectura, donde ustedes pueden prestar, comprar o leer cualquier tipo de lectura con respecto a la ciencia cristiana.
Les invitamos también a escuchar Radio Guado 1480 los sábados a las 9 de la mañana. Gracias. Nuestro sermón de hoy se encuentra en la página 4 del libro trimestral de la Ciencia Cristiana. El tema es el Cristo Jesús. El texto áureo de la segunda de Corintios. Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La lectura alternada es de la primera de Corintios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Ahora leeré de la Biblia. Salmos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Leeré la interpretación de nuestro libro de texto de la Ciencia y Salud. Jesús era el hijo de una virgen.
Fue designado para hablar la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en una forma de humanidad, tal que ellos pudieran comprender así como percibir. María lo concibió espiritualmente, pues solo la pureza podía reflejar la verdad y el amor que estaban tan claramente encarnados en el bueno y puro Cristo Jesús. Jesús era un nombre humano que llevaba en común con otros niños y hombres hebreos, pues es idéntico al nombre de Josué, el renombrado caudillo hebreo. Por otra parte, Cristo no es tanto un nombre como el título divino de Jesús. El Cristo expresa la naturaleza espiritual eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la reencarnación. Revestido en parte de una figura humana, es decir, según parecía a la vista mortal, habiendo sido concebido por una madre humana, Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne, entre la verdad y el error. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos quienes acepten su palabra. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. Jesús representó al Cristo, la verdadera idea de Dios. El Cristo ilustra esa fusión con Dios, su principio divino que da al hombre señorío sobre la tierra. Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y puso sobre él el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hebreos. Jesucristo es el Hijo de Dios. El origen espiritual de Jesús y su demostración del principio divino lo dotaron abundantemente y le dieron derecho de afiliación en la ciencia.
debido a la gloria maravillosa que Dios le había concedido a su ungido. La tentación, el pecado, la enfermedad y la muerte no encerraban ningún terror para Jesús. La naturaleza divina fue expresada de la mejor manera en Cristo Jesús, quien proyectó sobre los mortales el reflejo más veraz de Dios y elevó sus vidas más alto de lo que sus pobres modelos pensamientos permitían. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La historia del cristianismo proporciona sus pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector otorgados al hombre por su Padre Celestial. La mente omnipotente que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse, no solo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado te tiente, aférrate firmemente a Dios y su idea. No permitas que nada sino su semejanza more en tu pensamiento. Sostenemos la verdad, no aceptando, sino rechazando una mentira. Jesús dijo del mal personificado que era mentiroso y padre de mentira. La verdad no crea una mentira, una capacidad de mentir, ni un mentiroso. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y curación. Juan. Y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús estableció lo que dijo por medio de la demostración, haciendo así que sus actos fueran de mayor importancia que sus palabras. Él comprobó lo que enseñó. Esto es la ciencia del cristianismo. Las maravillas cristianas, y maravilla es el significado simple de la palabra griega traducida como milagro en el Nuevo Testamento, serán malentendidas y mal empleadas por muchos, hasta que el glorioso principio de estas maravillas sea ganado. Si el pecado, la enfermedad y la muerte son tan reales como la vida, la verdad y el amor, entonces todos ellos deben de proceder de la misma fuente. Dios debe ser su autor. Ahora bien, Jesús vino a destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, las Escrituras afirman: no he venido para destruir, sino para cumplir. ¿Es posible entonces creer que los males para cuya destrucción vivió sean verdaderos o el producto de la voluntad divina? Si Dios hubiese instituido leyes materiales para gobernar al hombre, la desobediencia a las cuales hubiera enfermado al hombre, Jesús no hubiera desestimado esas leyes, sanando en directa oposición a ellas y en desafío a todas las condiciones materiales. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado,
la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana, resolviendo la armonía de la vida y el amor. Puedes comprobar por ti mismo, querido lector, la ciencia de la curación y así cerciorarte si la autora te ha dado la interpretación correcta de las Escrituras. Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Juan. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo haga, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. El propósito de su gran obra se extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad universal. Su principio es infinito, alcanza más allá del límite de un solo periodo o de un limitado número de seguidores. Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo sanar enfermos por medio de la mente en lugar de la materia. Él sabía que la filosofía, la ciencia y la prueba del cristianismo estaban en la verdad, que echa afuera toda desarmonía. Echar fuera el mal y el temor permite que la verdad tenga más peso que el error. El único curso es tomar una actitud antagónica contra todo lo que se oponga a la salud, la santidad y la armonía del hombre, la imagen de Dios. Un científico cristiano ocupa en esta época el lugar del que Jesús habló a sus discípulos cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Velemos, trabajemos y oremos para que esta sal no pierda su salinidad, y esta luz no esté escondida, sino que irradie y resplandezca hacia la gloria del mediodía. Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Efesios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama: seguidme. Escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. ¿Es posible? Sí, es el deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Si echas tu barca sobre las siempre agitadas pero saludables aguas de la verdad, encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Esta es la cruz, tómala y llévala, pues por medio de ella ganas y te ciñes a la corona. Quien quiera que alcance la comprensión de la ciencia cristiana en su verdadero significado, efectuará las curas instantáneas de las cuales ella es capaz. Pero esto solo puede hacerse tomando la cruz y siguiendo a Cristo en la vida diaria. Pregúntate: ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la vida y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más, hasta que el día sea perfecto. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y de todo el pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Romanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. A través de la magnitud de su vida humana, Él demostró la vida divina. Desde la amplitud de su afecto puro, definió el amor. Con la afluencia de la verdad, venció el error. El mundo no reconoció su justicia, pues no la veía. Pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. ¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos, tarde o temprano, tienen que plantar
implantarse en el Cristo la idea verdadera de Dios. ¿Es el Cristo viviente la verdad práctica? Lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen en sus propias obras. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía divina de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfrentarnos y morir. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con toda certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve a todo el ser verdadero. Cantaremos ahora el himno número 157. Leeré la primera estrofa. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno 157, Hymn 157.
Leeré a continuación la declaración científica del ser. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeré la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Despertad, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Amén.